Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Rockeras y esta es la segunda parte de nuestra entrevista junto a Gabriel García. Es la cabeza visible del Stereo Picnic y de grandes festivales y franquicias de la música como Notfest y Lollapalooza. Gabriel es una persona que participa, es un protagonista de la historia del rock colombiano desde lo más alternativo y lo más independiente, pero que a su vez en su evolución es hoy cabeza de una de las empresas más importantes de Colombia en cuanto a entretenimiento en vivo se refiere. Él nos ha abierto sus puertas y nos cuenta muchas cosas muy interesantes. Esta es la segunda parte de la entrevista aquí con ustedes. Claro que sí, muchos momentos y mucha una cosa que sucede mucho y que a veces se pasa por alto pues las demás personas, y es que nadie va a un concierto obligado. Nadie va con una pistola detrás diciendo usted tiene que ir a este concierto y tiene que gastarle la boleta al Stereo Picnic o a cualquier concierto. La gente que va a un show finalmente lo que va es a ser feliz. Y si existe un negocio que vende felicidad en masa durante un momento real donde un montón de gente está, justamente es un concierto. Yo pues soy empresario de conciertos y siento eso. ¿Qué vende usted? Felicidad por un rato. Y tú te asomas desde ese VIP del Stereo Picnic, de la montañita donde está, pues miras y no hay nadie, todo el mundo está feliz, todo el mundo está sonriendo o con los ojos cerrados o saltando, disfrutando, salidos, extraídos de una realidad que pues para mucha gente pues no es la que esperan sus sueños. ¿Cuál es el efecto secundario de vender felicidad? Es decir, ¿cuál es esa parte que de pronto transgrede esto que mencionas de las reglas morales? ¿O existe o no existe eso, viejo Gabriel? Porque particularmente siento yo que es una de las profesiones con menos consecuencias negativas secundarias hacia la sociedad. Pero no sé si en tu análisis tienes otra visión. Sí, de todo yo sí creo que hay algo que está un poco roto en el sistema, porque por un lado no me gusta que tengan que depender tanto de los patrocinadores los eventos, ¿no? O sea, que al final de alguna forma sea un espacio una activación para vender otras cosas, y por otro lado no me gusta que las boletas sean tan caras. Obviamente el problema es que digamos que habría artistas que si las boletas fueran más baratas igual no habría acceso para todo el mundo, ¿no? Porque como no sé, si con los Rolling Stones con boletas de 1 millón de pesos, de entre 200 y pico y 1 millón de pesos, pues igual llenaste el estadio, ¿no? 35,000, 40,000 personas, no sé cuántos habrán ido al concierto de los Stones. Pues si las boletas fueran más baratas, pues simplemente tendrías que hacer 10 conciertos en el estadio para poder meter a toda la gente que quisiera verlos y pues no hay capacidad. Pero sí me parece que hay algo que está roto en el sistema cuando los artistas son tan caros y las boletas por ende tienen que ser tan caras y el acceso es bien limitado. Y pues en una sociedad en la que digamos, pues cada vez el poder adquisitivo de la gente es menor, ¿no? Pues todos sabemos que bueno, yo no sé de qué edad será la gente que está oyendo esto, pero los papás, yo creo que igual en todas las generaciones va pasando eso, ¿no? Pero nuestros papás o de los más jóvenes, los abuelos, uno solo de los papás trabajaba y con eso tenían una casa grande, tenían el carro, podían meter a los hijos en buenos colegios, y sin vivir llenos de deudas. Ahora tienen que trabajar los dos papás, vivir en un apartamento chiquitico y llenarse de deudas. Sí. Y pues creo que estamos haciendo que la gente gaste mucha plata en entretenimiento también igual. Es que es muy extraño, mira, eso es algo que siempre me ha preocupado a mí. Yo desde el lado del metal y desde mi forma de hacer las cosas, que pues no voy a decir que son la mejor forma de hacerlas, siempre eso lo tuve en mi cabeza, el precio de las entradas. Es complicado
algún día hice un análisis, ¿no? Cuando la primera vez que vino Metallica a Colombia, con un salario mínimo podías comprar 11 boletas de las más baratas. La última vez que vino Metallica, con un salario mínimo, podías comprar 1.5 boletas de las más baratas. Es ese análisis, pues yo me imagino que, como lo has dicho tú, era un mercado que venía en crecimiento, había menos información de la que hay hoy, y entonces, como todo es tiempo, los artistas tienen unas agendas y esas agendas se programan según el dinero que pueden recaudar, y pues de ahí sale la cadena de cosas, ¿no? Tienes razón, y también ha sido uno de los cocos o de las inquietudes mías, es el tema de que sin la empresa privada, sin un patrocinador que muchas veces no tiene que ver con la música, no se puede hacer nada. Es decir, que los conciertos no se pueden pagar a sí mismos con el dinero de sus fanáticos, sino que se necesita, además, entregar parte del motivo de la ocasión para vender un producto que a veces sí es negativo. Por ejemplo, los vicios, el alcohol, los cigarros, las bebidas energéticas, un montón de cosas que sabemos que no es que sean tan buenas para la salud, por ejemplo. O también esa realidad que es un poquito más profunda, y es: no importa cuán fanático seas, lo más posible es que no puedas ir, o que tengas que esperar 20 años a que, si de alguna u otra forma te va bien en tu trabajo o lo que sea, cuando ese artista le dé la gana de venir, pues tú puedas ir. Y eso la verdad, y tienes razón, es algo muy triste, que es increíblemente difícil de cambiar, por lo menos en artistas de primera línea. Sí, pues hay que tener en cuenta que cuando vino Metallica, lo que pasa es que los precios de las boletas en el mundo no subieron tanto. Digamos Exacto. que poca gente creo que sabe la historia, pues poca gente incluso en la industria, y sobre todo pues la gente que no está en la industria no sabe la historia de por qué las boletas de los conciertos se han encarecido tanto en los últimos 25 años. Porque es que los conciertos antes, cuando uno mira los afiches por allá, digamos, por ejemplo, Claro, ¿no? eran baratos. La hamburguesería que tienen tantos afiches de conciertos de los 60s y 70s, las boletas costaban $1, $2, ¿no? Las más caras costaban $5. Obviamente $5 de los 70s era mucho más plata que ahora, pero pues no llegan a ser los 150, 200 o $250 que cuesta una boleta para un concierto ahora fácilmente, incluso pues en Estados Unidos. Y pues la razón por la que subieron las boletas fue por la consolidación de la industria, la consolidación que arrancó, se me olvidó ahora cómo se llama, Robert Zillerman, que fue pues el fundador de FX Entertainment, que luego se volvería Clear Channel, que después se volvería Live Nation. Robert Zillerman empieza a comprar promotores, ¿no? Él es pues no fue promotor nunca, él era una persona de medios. Robert Zillerman, desde estas personas con super mentalidad de tiburón, se murió el año pasado, antepasado, y él es una de esas personas con super mentalidad de tiburón, que muy joven había empezado con un medio en la universidad como para universitarios, esto le parecía a la de Richard Branson, y había logrado después vender esa revista, y con esa plata había comprado una emisora, y luego había comprado otra y otra y otra, y había armado un conglomerado de emisoras que posteriormente le vendería a Clear Channel, y con esa plata que Clear Channel le dio, él dijo: oiga, pues ¿ahora qué hago? Y se dio cuenta que en el entretenimiento había, pues, en los espectáculos en vivo, digamos, como que había un vacío o una posibilidad, digamos, como una gran posibilidad en términos de plata, y era que no había una compañía, lo que en Estados Unidos pues se llama una compañía nacional, que es que allá es una cosa muy relevante ser una compañía nacional y no estatal. No hay una compañía nacional que organizara espectáculos, y por lo tanto, como eran solo promotores estatales, los promotores estatales no podían acceder a los presupuestos de publicidad de las grandes compañías, a los presupuestos grandes. Es decir, si uno era un promotor de Colorado y quería un patrocinio, no sé, de Miller o de Pepsi Cola, claro, fuera, solo podía acceder al presupuesto de la oficina de Colorado, que no era un presupuesto muy grande. Realmente donde estaba el presupuesto grande pues eran los headquarters, pero los headquarters pues solo iban a gastar presupuesto en cosas nacionales. Entonces lo que dijo es: si yo logro
armar una compañía de organización de espectáculos que sea nacional, pues puedo pelear por los presupuestos nacionales de estas marcas y ahí hay un montón de plata que pues no están recibiendo los promotores. Y entonces él, con esa idea en mente, empezó a comprar muchos promotores en el país y pues efectivamente armó una compañía nacional. Pero luego tenía un problema y era, ¿yo qué hago para armar una? Pues de hecho, el problema que tenía era, listo, ahora puedo ir a las marcas y pedirles los patrocinios gigantescos, pero necesito el contenido. Y resulta que no me estoy garantizando el artista que haga toda la gira con mis promotores, ¿no? Con mi conglomerado de promotores. Entonces, pues, ¿qué hago para quedarme con el talento? Entonces, pues les voy a ofrecer mucha más plata. Y les empezó a ofrecer una plata que para los artistas pues era mucho más de lo que podían sacar trabajando independientemente con distintos promotores. Y lo que se dio cuenta de él era que había un espacio también para ofrecerles mucha más plata, no solo porque iba a tener el patrocinio de las marcas, sino porque las boletas eran baratas. Y entonces había un espacio para subir el precio de las boletas mucho. Y empezó a hacer eso, empezó a subir el precio de las boletas. Entonces, pues ahí, digamos que vinieron amarrados, empezaron a subir los artistas sus tarifas por tocar en vivo y empezaron a subir los precios de las boletas. Y después de que eso, pues él después terminaría vendiéndole ese conglomerado que armó de promotores a Clear Channel. Después de 5 años, Clear Channel pues terminó haciendo una decisión y pues creó Live Nation. Que Clear Channel tenía emisoras, ¿no? Las emisoras también por todos los Estados Unidos y como vallas publicitarias, ¿o no? Clear Channel es la cadena más grande de emisoras en Estados Unidos. Pues Clear Channel le ha comprado la de él y creo que en ese momento se había vuelto la de Robert Silverman, y en ese momento se había vuelto la cadena más grande de emisoras en Estados Unidos. Y ellos pensaban justamente, sí, y habían empezado como a buscar otros espacios también para pues utilizar la plata de los anunciantes, o pues empezar a obtener más recursos de los anunciantes. Y uno era la publicidad exterior, justamente vallas, y la otra era esta parte de espectáculos. Lo que pasa es que después se dieron cuenta que no funcionaba tanto la parte de espectáculos, que es lo mismo que pasó, digamos, Globo trató de hacer lo mismo en Brasil, y pues aquí pues sabemos que el grupo Prisa lo trató de hacer con Tayrona, y en general no funcionan tanto esas uniones de los medios con el espectáculo en vivo, en público, porque los medios que se quedan con la plata de los anunciantes casi que completa, es decir, tienen que pagar una nómina para producir sus programas de radio y pues hacer sus remotos y demás, pero no tienen que poner grandes capitales en riesgo en un espectáculo público para la plata de los anunciantes. Al final terminan los espectáculos tragándose la plata de los anunciantes y no es tan buen negocio para la radio, pero en principio ellos piensan que eso va a ser un gran negocio, que hay una gran sinergia en hacer esa integración. Y luego se dan cuenta que esa sinergia no es tal, y entonces pues por eso Clear Channel terminó haciendo, pues Globo terminó cerrando la división de espectáculos que había sacado, y pues acá sabemos que Tayrona pues la cerraron, y en Estados Unidos pues lo que hizo Clear Channel fue esa decisión y creó Live Nation. Y pues básicamente pues por eso subieron tanto los precios de los artistas, eso implicó que subieran tanto los precios de las boletas, y pues después de que eso pasó en Estados Unidos 4 o 5 años, pues la cosa se empezó a replicar hacia todo el planeta, de tal forma que más o menos pues, hacia mediados del 2000 pues llegó a Colombia la época de los conciertos con boletas caras, y pues ahora tenemos artistas que cobran cifras muy muy altas, incluso sin ser muy grandes, y pues las boletas tienen que ser caras. Tenaz esta historia, pero ese es un gran resumen de lo que sucedió en el mundo. Pero es increíble de todas maneras que, bueno, nosotros de todas formas tuvimos una época donde el dólar estaba a 1.700 después de venir de 2.200, había bajado antes del 2014, y la cosa como que funcionaba, pero después vino un momento que no ha parado, porque es que desde que las commodities perdieron gran parte de su valor, el dólar en Colombia se disparó gigante. Recuerdo haberme ido muy bien en el 2013 y planear por primera vez en la historia cosas que en el 2014 sufrieron muchísimo por el dólar, y pues llegó como hasta 2.700, pero hoy hemos llegado casi a 4.000, y bueno, llegamos a 4.000 hace un año. Hace un año llegamos a 4.000 justamente. Y vamos para allá otra vez. Exacto. Y nada, es un tema. Estoy seguro que la gente sigue igual de apasionada en la música, incluso más en momentos como este, que la relación íntima pues de esta soledad de la gente, no tanto soledad, sino el encierro, por decirlo de alguna forma, la reflexión, el ambiente, crea, estoy seguro, una relación aún más íntima
con la música. Gabriel, ¿cómo hacen ustedes? Y esta es una pregunta que es muy importante para mí. Ese manejo del riesgo, de la volatilidad, que podría en una oleada pues golpearlos muy fuerte. ¿Cómo se preparan o cómo hacen para pensarlo, por lo menos ponerlo en el papel, que sé que eres una persona que calcula mucho sus riesgos? Dependiendo del evento que estemos haciendo, pero nos dio muy duro el dólar justamente en el 2015, que fue cuando se disparó. En noviembre del 2014 empezó a crecer de una forma absurda hasta mayo del 2015 y justo en ese momento nosotros nos habíamos negociado a los artistas para el picnic del 2015, pues cuando negociamos los artistas, que es entre julio y septiembre, y a un dólar de 1.900 y pico, habíamos pagado anticipos más o menos a ese precio y el saldo nos tocó pagarlo a 2.400, una cosa así más o menos. Y ahí nos dio durísimo y aprendimos que existía una cosa que se llaman coberturas. Yo no sabía que existía esa vaina. Uno de mis socios sí sabía, pero pues igual no teníamos la capacidad, porque es que para poder hacer coberturas hay que tener la capacidad de hacerlo. La capacidad simplemente pues es, o tienes un respaldo en plata más o menos del 6% o 8%, dependiendo de la volatilidad que tenga el dólar, y lo depositas en una central de garantías en Colombia, o tienes un cupo de un crédito bancario de más o menos como el 10% de los dólares que vas a adquirir. Esas son como las formas de cubrirse. Nosotros no teníamos pues ninguna de las dos formas de cubrirnos, pero además el 80% de los socios no sabíamos que existían las coberturas. El otro socio que sí sabía que existían las coberturas pues no lo puso sobre la mesa. Pero ahora nos cubrimos, ¿no? Entonces, básicamente ¿qué son las coberturas? La cobertura es que tú negocias a través de una casa de bolsa o a través de un banco una tarifa del dólar a futuro, y tú dices, listo, yo voy a tener que pagar X cantidad de dólares en, no sé, febrero del próximo año, el año que sea, y estamos en julio, pero pues necesito asegurarme la tasa para febrero. Entonces uno negocia desde ese momento la tasa y ya tienes tu tasa, pues tu precio fijo en pesos, no importa si el dólar sube o tu precio ya va a estar fijo. Si el dólar, lo que sucede, digamos, como funciona es que tú fijaste el precio y cuando llega la fecha, tú pagas los pesos que tienes que pagar. Y si el dólar subió, pues básicamente el banco asume la diferencia. Lo que pasa es que el banco o la casa de bolsa asume la diferencia. No es que el banco o la casa de bolsa estén perdiendo plata. Lo que pasa es que por detrás del banco o la casa de bolsa hay alguien que hizo la operación contraria. Necesitaba fijar una tasa para pesos a futuro y pasar dólares a pesos, y entonces pues está pagando los pesos y los está pagando más caros porque los había fijado desde mucho tiempo atrás. El banco o la casa de bolsa solo están siendo el intermediario entre esas dos personas. Entonces, pues básicamente yo alguien me está vendiendo los dólares más baratos, básicamente porque hace mucho tiempo hizo una operación en donde cubrió. Y si el dólar baja, lo que sucede pues es que uno igual tiene que poner la plata que dijo que iba a poner, a la que había asegurado la tasa del dólar. Entonces, pues ahí está sobrando una plata. Esa plata, ¿quién se la lleva? El que también había hecho la operación contraria hacía tiempo. Entonces, ese es el mundo financiero, ¿no? El mundo de los derivados. Ese es el mundo de los derivados, justamente, que pocos entendemos, porque pues digamos que sí, más o menos entiende cómo funcionan los futuros, pero pues sabemos, cuando hablan de futuros, el futuro del petróleo, el futuro del café, el futuro, cualquier cosa se puede negociar en futuros, pues básicamente eso es lo que se está negociando. Entonces nosotros cubrimos por lo menos una gran parte, no cubrimos todo, pero cubrimos una gran parte del precio y fijamos una tasa del dólar desde mucho antes. Y además siempre que hacemos los presupuestos los hacemos un poquito más arriba, ¿no? Es decir, no sé, siempre asumimos que va a subir por ahí un 10% el dólar, un 5%, y entonces un 5% más o menos. Y entonces digamos que hacemos los presupuestos como si el dólar fuera a subir un poquito. Siempre lo hacemos un poquito por encima de lo que está. O sea que esta lección aprendida, que es relativamente nueva, de 2015-2016, ahora pues es parte del abanico de estrategias que tienen para contener pues
el desequilibrio de nuestra balanza internacional. Sin embargo, pues ese no es el único monstruo acechando alrededor de los conciertos, ¿no? Un concierto, yo la verdad que no sé qué decir, porque fácilmente uno puede renunciar y decir, no quiero más esto, pero pues desde mi perspectiva, es de los pocos negocios legales donde las instituciones o el gobierno no esperan a que lleguen las ganancias, sino que de una van sobre los ingresos, ¿no? Hay hay un impuesto del 10% del bruto de cultura, y pues con derechos de autor siempre hemos sabido que hay también ciertos pedazos, ciertos porcentajes también del ingreso bruto que se va en derechos. Tú que eres una persona de números y de empresa, sabemos que tienes una empresa exitosa, pero ¿cuál es el sabor que te da lidiar con esa realidad todos los días? A veces sí es bastante frustrante, sí es un sinsabor justamente el tema de la contribución para fiscal, sobre todo porque siento que no ha cumplido como su cometido, ¿no? Yo llevo muchos años pidiéndole al Ministerio de Cultura que haga un estudio, pues siempre pregunto, bueno, ¿cuándo van a hacer un estudio del impacto que ha tenido la contribución para fiscal? No en la inversión que ha hecho, porque sí, pues muy chévere que el Ministerio en los 9 años que lleva la ley del espectáculo público, en los 8 años que llevan recaudando, haya invertido, no sé, 45.000, 50.000, 60.000 millones de pesos, no sé cuántos es lo que han ya invertido en infraestructura, es decir, haya metido esa plata en dotación, remodelación, adecuación, compra, estudios de lugares de espectáculos, que como sabemos, pues casi toda la plata se ha ido en pequeños teatros. Porque está bien que inviertan esa plata, pero ¿qué está pasando entonces realmente con la oferta y la demanda cultural? Es decir, ¿eso qué impacto ha tenido? Posiblemente sí hay más oferta, pero realmente hay más demanda, tenemos a más gente yendo a espectáculos públicos, aunque no sean los conciertos, que somos los que estamos aportando la plata. Listo, se invirtió en teatros, pero a esos teatros está yendo más gente, sí, está consumiendo más gente la cultura, y el ministerio siempre me contesta, estamos haciendo el estudio. Creo que yo llevo preguntando eso hace unos 4 años. Estudian harto. Es como tener un hijo que vive con uno toda la vida estudiando y nunca trabaja. Bueno, pero sabes que es no muy... lo han hecho. El estudio no lo han hecho, pero te dicen que están estudiando. O sea, estás diciendo que te mienten. Viejo Gabriel, por favor, ¿por qué dices eso? No, yo no estoy diciendo que me mientas. No, posiblemente están haciendo el estudio, pero... Están estudiando cómo hacer el estudio. Se ha tomado mucho tiempo hacer el estudio para medir el impacto. Eso sí es, yo te digo una cosa. Entonces, digamos que, ahora, a lo que digo es que justamente entonces siento que la plata de la contribución para fiscal no ha cumplido su objetivo, porque pues, el objetivo, y si uno lee la ley 1493 y lee los antecedentes y demás, pues espectacular. El país tiene una deficiencia de infraestructura para espectáculos públicos. Para cubrir esa deficiencia, pues se va a recaudar la plata de la contribución para fiscal para invertirla en infraestructura de espectáculos públicos. Entonces, pues toda la plata se ha ido en teatros, y los lugares que generan la gran parte del recaudo, porque pues en donde se hacen los eventos que generan la mayoría del recaudo, en los estadios del país, ¿no? Y en lugares, digamos, como el Palacio de los Deportes, etcétera, y esos lugares siguen teniendo parques como el Simón Bolívar, y esos lugares siguen siendo una infraestructura supremamente deficiente para espectáculos públicos. Entonces el promotor no solo está pagando un impuesto para que esa infraestructura mejore, sino que, pues no un impuesto, es una contribución para fiscal, técnicamente no es un impuesto. Entonces no solo está pagando una contribución para fiscal para que esa infraestructura mejore, sino que adicional le toca a cada que hace un espectáculo poner la infraestructura a él, ¿no? Y gastarse un montón de plata en cerramientos, en vallas, en un montón de cosas que ya deberían estar solucionadas, porque lleva años, él y otros promotores llevan años poniendo miles de millones de pesos para que esa infraestructura justamente mejore. Pero esa infraestructura no mejora, entonces le toca seguir financiando cada concierto esa infraestructura. Sí, recuerdo yo, Gabriel, que pues una de las cosas que nunca entendí de esta ley es que estaban digamos que por fuera, es decir, nosotros pagamos esta contribución para fiscal, pero estaba prohibido
pues por decirlo de alguna forma, que esos fondos no fueran invertidos justamente en los sitios que generaban más dinero. Por ejemplo, la Plaza del Simón Bolívar, que sabemos que la evacuación es por un sitio donde hay puro barro, es decir, sí, está lindo el piso, pero tanto que se pudiera hacer un anfiteatro, por ejemplo, en el Parque Simón Bolívar, ahí en esa plaza que ha visto tantos grandes conciertos. La ley del espectáculo prácticamente dice que ese dinero no se puede invertir en ninguno de los escenarios del IDRD, que incluyen el Palacio de los Deportes, el Coliseo del Campín, el Estadio del Campín y el Simón Bolívar. Es como decir, lo que has dicho es como diciendo las principales fuentes de dinero en los conciertos y de entretenimiento en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, no pueden utilizar para mejorar la infraestructura de esos sitios. La verdad es un adefesio. Mira, por ejemplo, el Coliseo, pues, es chéverísimo lo que pasó con la Arena Movistar. Me parece que como estaba antes el Coliseo del Campín, es terrible. Hoy en día es un gran escenario, pero seguramente con ese mismo dinero se podría hacer esos cambios, no solamente en el Coliseo del Campín, sino en la plaza, en el Palacio, y tratar por lo menos de que socioeconómicamente hablando el Estado diga, mire, tome, ahí está para que cobre menos plata por las boletas. Pero ninguna de las dos cosas sucedió. Toca siempre hacer el mismo montaje en el, como tú lo has dicho, en el Simón Bolívar, y pues tampoco la gente siente la devolución en el precio del entretenimiento, porque esos sitios donde suceden los eventos no reciben nada, no han mejorado. Y esos teatros de los que hablas, yo tampoco pues no los tengo en la sí, ¿cuáles teatros? ¿A qué teatros te refieres, viejo Gabriel? Que la verdad que no te entendí. ¿Cuántos teatros se han construido? No, más que construido, yo hice parte de, hay un comité. Bogotá fue pionera en eso, después de que salió la ley del espectáculo público. Bueno, devolvámonos un poquito y primero hago un comentario sobre por qué no va plata a los estadios y luego sí hablo un poco de los teatros en los que se invierte. La plata no va a los estadios. Digamos que la argumentación que tuvo el Ministerio de Cultura cuando se creó la ley del espectáculo público para excluir a los estadios y a los escenarios deportivos de recibir recursos, era que el deporte en Colombia es muy poderoso, y pues eso sabemos, y tiene muchos micrófonos, tiene muchos más micrófonos que la cultura. Entonces el temor que hubo del ministerio es que si dejaban abierto el espacio, o por lo menos digamos que la razón que dieron para hacerlo, es que si dejaban abierto el espacio para que esa plata se pudiera invertir en escenarios deportivos, al final el deporte se iba a terminar llevando la plata, y entonces se iba a invertir en cosas que no eran realmente para los espectáculos públicos, sino por ejemplo en mejorar la grama del Estadio El Campín, en mejorar el tablero el tablero, como se llama, el tablero del estadio, y esa clase de cosas, ¿no? Yo creo que creo que a mí me parece que ahí falló el tema, porque yo creo que uno podía hacer pues digamos como poner ciertas restricciones para que la plata se tuviera que invertir en cosas que realmente pues beneficiaran los espectáculos y no se pudiera invertir en esa clase de cosas. Pero digamos que eso fue por lo menos la razón que el ministerio dio en su momento para haber excluido los escenarios deportivos de recibir los recursos. Ahora, con respecto a los teatros que los reciben, yo hice durante un año parte del comité que determina, o pues que le recomienda a la ciudad como la inversión de esos recursos. Bogotá fue pionera cuando salió la ley del espectáculo. Creo que el alcalde era Petro, si no estoy mal, y la ciudad fue pionera en armar con las secretarías, porque lo que dice la ley es que el ministerio recauda a través de la DIAN y luego reparte la plata a la secretaría, a cada municipio, de acuerdo a lo que cada municipio haya recogido. Es decir, la plata que se recogió en un municipio es de ese municipio y se tiene que ejecutar a través de la Secretaría de Cultura. Entonces la Secretaría de Cultura de Bogotá, pues, que recibe el 50% de los recaudos nacionales, o cerca del 50%, pues tenía que definir cómo iba a usar todos esos recursos con las limitaciones pues que tiene, ¿no? De solo se puede utilizar para X líneas y para infraestructura y demás. Y entonces pues lo que decidió la Secretaría de Cultura fue montar un comité que lo acompañara en esa determinación.
y ese comité iba a estar conformado por gente de la misma Secretaría, de IDARTES, del IRD, del Consejo Distrital de Danza, el Consejo Distrital de Arte Dramático, el Consejo Distrital de Música, el Julio Mario Santo Domingo, no sé, que es una corporación mixta, y ahí, digamos que después de unos años, ahí, por sugerencia del ministerio también, pues se le abrió un espacio a los privados, a un representante de los productores. Lo que pasa es que los productores no nos hemos puesto nunca de acuerdo para nombrar un representante, pero a mí me nombraron como para la primera vez que un representante de los productores, así que estuve 2 años involucrado en ese comité que determinaba qué se hacía con los recursos. Así que digamos que conozco de muy primera mano cómo es todo el proceso. A mí sí me parece que es un proceso bastante transparente, de hecho. Y entonces sea que teatros, pues a qué teatros se han ido gran parte de los recursos. No se ha ido para que se construyan teatros, porque la ley, digamos que tiene un componente particular, y es la ley permite la compra de teatros. Es decir, si una organización cultural, que es como se llaman los que aplican para recibir los recursos, si una organización cultural tiene una sede en un teatro en el que paga arriendo, puede pedir unos recursos para comprar la sede y dejar de pagar el arriendo. Pero yo no puedo ir y decir, así tengo una organización cultural y hago conciertos todo el año, por lo tanto soy una organización cultural, no puedo ir y decir, voy a comprar este lote, o voy a comprar esta casa, o voy a comprar esta bodega, y ahí voy a armar un teatro. Tienen que ya estar funcionando. Pero ahí hay un problema, ¿no? 2 años funcionando el recinto. Sí, digamos que eso. Hay mucha gente que no quiere vender. No, y también le dificulta un poco, digamos, justamente si yo soy un promotor y hago 25 conciertos al año, pero no tengo una sede porque hago unos conciertos en el Royal Center y otros en Chamorro y otros en el Teatro José Gaitán y demás, y quiero tener un lugar donde yo haga mis conciertos para 1.500 personas, y quiero comprar un lugar, pues no puedo, porque tengo que haberlo alquilado, tengo que haberlo tenido 2 años funcionando y tengo que haberlo ya adaptado, obviamente, para ir y poder pedir los recursos, para poderlo comprar a quien me lo estaba arrendando. Entonces es un poco, sí dificulta el acceso a los recursos por parte de ciertas organizaciones culturales, incluidos los promotores de conciertos. Entonces digamos que algunos teatros sí han podido comprar pues los inmuebles en los que funcionan, otros los han podido dotar, pues que es dotación, sonido, tramoyas, luces, elementos pues para poder hacer escenografías, toda la infraestructura, cosas, adecuación, ¿no? Digamos, cambiar las sillas, hacer remodelaciones sobre el lugar para, no sé, por ejemplo, poner un baño para acceso a discapacitados, renovar los baños, remodelar los baños, digamos, esa clase de cosas en las remodelaciones también pues se han hecho. Y para estudios, para poder hacer una remodelación, digamos, esa plata de estudios creo que sí solo la han recibido pues los mismos recintos del distrito. Digamos cómo funciona el comité es que primero al principio del año se dice, bueno, esta es la plata que hay una primera reunión en donde le explican al comité cuánta plata hay ese año disponible, de acuerdo a lo que se recibió, finalmente se ejecutó el año anterior, las vigencias con las que ha pasado la día en la plata, etcétera. Entonces esta es la plata que hay para este año, y lo primero que se decide es cuánta plata se destina para escenarios públicos, es decir, los escenarios del distrito, como la Media Torta, los Eliezer Gaitán, y esos otros, el mismo Parque Simón Bolívar, porque Simón Bolívar sí puede recibir recursos después de un decreto que salió. ¡Qué bien! Y cuánta plata se destina para privados. Y entonces ahí lo primero que se decide es cuánta plata para cada uno. Lo que no quiere, digamos que lo que sí pasa es que si se destina X plata para los privados y después de las convocatorias no se adjudicó toda la plata, se puede pasar una plata para los públicos si a los públicos les queda haciendo falta. Entonces luego se determina cuánta plata se saca para los privados, y luego se determina cuáles van a ser, digamos, como las condiciones de las convocatorias, las categorías y los montos que se van a asignar, digamos, como a cada una de las líneas a las que se puede aplicar, y luego sale la convocatoria, digamos que el comité revisa la convocatoria y hace comentarios sobre la convocatoria, después pasa la convocatoria,
las organizaciones culturales pues se registran sus proyectos, y luego la Secretaría hace un trabajo muy juicioso de revisar, digamos, si lo que están pidiendo los recintos es apropiado para ese recinto. Es decir, si un recinto está diciendo necesito X plata para comprar sonido y es un recinto para 300 personas, pues digamos que puede que esté diciendo que necesita comprar un sonido que es para 2000. Entonces pues va como una delegación técnica, una auditoría, no es el nombre, pero va como una delegación técnica a la Secretaría, conoce el lugar, mira qué es lo que están pidiendo y dice, no, pero pues usted está pues pidiendo un sonido aquí para 1500 personas y pues usted solo le caben 300, entonces pues no puede pedir tanta plata, tiene que pedir menos y no sé qué. Y después de que, digamos, como de toda esa parte técnica, hay varios filtros, digamos que está ese filtro técnico, un filtro legal, un filtro financiero. Después de que todos esos filtros se le pide, digamos, a las organizaciones culturales que arreglen algunas cosas de sus convocatorias, y cuando ya pasaron ese filtro, las que quedaron, digamos, porque algunas definitivamente pues no logran pasar, no logran subsanar, digamos, con lo que no cumplen, y esos son los que llegan al comité, y el comité pues los evalúa y hace como una calificación. El comité no decide, porque el comité no puede decidir, pero el comité simplemente recomienda que el distrito sí le dé plata a este, sí le dé plata a aquel, no le dé plata a este, expone las razones, y usualmente el distrito le hace caso al comité. Pues podría no hacerle caso, pero pues usualmente el distrito le hace caso al comité. Y un poco así es como funciona. Ahí digamos que nos encontramos, digamos, con unas situaciones un poco incómodas, que rayaban, digamos, en una zona gris, un poco escandalosas, digamos. Yo finalmente no sé qué pasó con eso, porque yo salí del comité y no sé si años después esas organizaciones se habrán vuelto a presentar y lo habrán pasado. Me acuerdo que el Ministerio de Cultura me dijeron que el problema no estaba solo en Bogotá. Entonces, por ejemplo, había organizaciones culturales que funcionaban en una casa. El dueño de la casa era fulanito. Y fulanito era el único, digamos, participante accionario de la organización cultural, que era una entidad sin ánimo de lucro, de la que él además era el representante legal, y la entidad sin ánimo de lucro, la organización cultural, pasaba en la convocatoria solicitando recursos para comprarle la casa a él mismo, a fulanito, a él mismo, claro. Comprarse la casa él mismo, y pues a mí eso me parecía escandaloso. Y me decían, no, pero pues una cosa es la organización cultural, otra es la persona. Yo, pero es la misma persona. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, no, ahí pues sí, tienes razón, pero de todas formas ahí hay una separación del esfuerzo personal a un esfuerzo corporativo apoyado por el gobierno. O sea, puede mirar de esa forma, pero obviamente el chanchullo y en manos de quien lo usa para otra cosa, o es obvio que puede suceder lo que tú estás sugiriendo. De todas formas, me pareció que dijiste que a pesar de que el esfuerzo y el estudio es claro y transparente, los frutos no se reflejan sobre las necesidades tanto de entretenimiento como de la industria. Sí, totalmente. No, o sea, sí, me parece que falta ese estudio que diga cuál ha sido el impacto, porque uno, obviamente, digamos que sería un poco menos frustrante o dolería un poco menos si uno dice, ok, aquí ha habido un impacto y realmente pues tenemos una población colombiana que está asistiendo más a cultura y que está, digamos que ha crecido la demanda para esa oferta cultural y pues de alguna forma estamos aportándole a la sociedad. Pero pues si realmente se ha invertido un montón de plata en los teatros que han quedado muy bien dotados, muy bien remodelados, los dueños de estas organizaciones culturales se han quitado el arriendo de encima y ya no sufren, etcétera. Pero eso no ha hecho que la gente tenga más acceso a la cultura o que haya más o que haya más demanda, pues estamos botando la plata. O sea, Sueño Estéreo no está utilizando, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, esos escenarios. No hay un concierto, no hay una situación en la que digas, el Royal Center está muy caro o o Ahuepanelas está muy caro, vamos a hacer este evento aquí que lo acaba de apoyar el gobierno y nos cabe nuestro artista y tal. Eso no sucede, es decir, no ha aumentado la oferta de escenarios de forma que haya un ambiente más competitivo en cuanto a costos, por ejemplo. No, pues es que yo no recuerdo que haya recibido dinero un auditorio que tenga una capacidad superior a 900 personas. Ya. ¿Y esos escenarios sí estarán explotando? Pues de los privados, ¿no? Sí, ok. De los públicos, solamente recibió plata de los 10, recibió plata de la media torta, pero pues ya. No.
no cambia el valor de, pues la Media Torta no lo arrienda para hacer conciertos privados y no cambia el valor del Jorge Eliezer Claro, debido a que sin recursos. sí, el entretenimiento también en vivo sufre de muchas cosas, muchos dolores. Uno es ese, la disponibilidad de sitios, los costos de la infraestructura, además pues de todos los riesgos que hay, etcétera. Que además para hacer un gran evento hay que salir de la ciudad y salir, porque es decir, para ir al Estéreo Picnic ahora queda un poco más alejado, ¿no? En Sopó, ¿verdad, Gabriel? Sí. Pues sabemos que la disponibilidad de tierras en la ciudad no es mucha y pues tiene una serie de complejidades también. El horario es otro problema, ¿no? El festival es hasta las 3 de la mañana, no podemos hacer un concierto en el Simón Bolívar, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, ese es el festival. ¿Cuántos años lleva el Estéreo Picnic? 10, pues la última edición que hicimos que pudimos hacer, que fue la del 2019, era la 10ª edición. Bien amigos, esta ha sido la segunda parte de nuestra entrevista junto a Gabriel García de Sueño Estéreo, la empresa a cargo de Estéreo Picnic, Notfest, Lollapalooza y grandísimos eventos a través de la historia más reciente del entretenimiento en vivo en Colombia. Esta entrevista tiene varios capítulos más. En los siguientes capítulos nos vamos a adentrar en el futuro de los conciertos en Colombia, la pandemia y muchas otras cosas. Es una entrevista en lo personal es de mis favoritas porque pude aprender muchísimo y me parece muy interesante que ustedes puedan escuchar lo que tiene que decir Gabriel, que es un gran histórico en la historia de la música y del rock en Colombia, desde lo muy independiente hasta esta gran empresa que nos ha traído tantos eventos. Mi nombre es Carlos Oñoro y esto fue un capítulo más de Historias Rockeras. Chao.